Barbarie, pensar con otros presenta ¿Ya no hay hombres? Una conversación con el psicoanalista y escritor Luciano Lutero. Comenta el escritor chileno Rafael Gumucio. Modera Constanza Michelson. Mientras les ponen el micrófono, bienvenidos a todos. Yo quería hacer un agradecimiento especial, les quiero contar brevemente esto del proyecto de Barbarie, que es este proyecto precioso, ¿no? Que no sabíamos muy bien cómo nombrarlo. Catalina y Silvia son quienes inventan esto y me invitan a algo que no sabían qué era, pero se les ocurría que era una instancia colaborativa y de pensamiento compartido, poco en tiempos donde las ideas están medias doctrinarias, donde hay grandes corrientes de pensamiento. Y bueno, y hay asfixia también asociada a eso y necesitábamos un poco de aire, un lugar donde poder discutir e ir a veces a contrapelo, ¿no? de las grandes estas líneas de pensamiento que nos parece que de pronto es el pensamiento fácil, estar a favor de una causa o en contra de una causa, en fin. Y bueno, es como si Barbarie fuera esta especie de grieta que permite conversar. Así que muchas gracias por la invitación a participar de este proyecto. Bueno, hoy día estamos con dos de lo que, no sé, en el siglo XX se hubiera llamado hombre, claramente, ¿no? Ya no sabemos, no es relevante tampoco, pero al menos puedo decir que estamos con dos intelectuales y escritores, Luciano Lutero, nuestro invitado argentino, psicoanalista, doctor en psicología y filosofía, autor de varios libros, ¿no? Aquí tenemos dos que luego vamos a rifar. Y bueno, y me parece que al menos los títulos que han llegado acá, que han sido más nombrados, ¿no? Son el Ya no hay hombres, que le da el título a este conversatorio, y su libro nuevo, que se llama Edipo y violencia, ¿no? La reseña la hicimos hace poco en el de Clínica, así que pueden ver de qué se trata. Y acá, bueno, un amigo de la casa, ya lo conocen, Rafael Gumucio, escritor, opinólogo también, no sé, también nombrado como hacedor de polémicas, sí. Polemista, ¿no? Bueno, lo pueden escuchar todas las mañanas en Radio Cero, dando sus cosas. Es autor de varios títulos, pero hoy día no está con su nuevo libro, El galán imperfecto, que tiene mucho que ver con la charla de hoy, ¿no? Con qué pasa con la masculinidad, ¿no? En estos días. Rafael también es algo que no me supo decir qué era, pero está a cargo, ¿no? Del Instituto de Estudios Humorísticos. Director se llama. Sí. Bueno, es director. Parece que no está tan investido de su rol, pero está en eso. Bueno, el título, ¿no? de la charla de hoy tiene que ver, en principio, con, como les decía, el libro de Luciano, Ya no hay hombres, ¿dónde están los hombres? Pero además tiene que ver con esta frase, ¿no? Dicha media en serio, media en broma, ¿no? Que es una queja que se escucha, no sé, en los happy hour, en la consulta, en las conversaciones, ¿no? Entre mujeres feministas o no feministas, mujeres emancipadas o no. Hay esta sensación, bueno, ¿y qué pasó con los hombres? Efectivamente, bueno, ya no queríamos más al hombre patriarcal, ¿no? Pero queda la sensación, ¿no? Como, bueno, ¿y qué pasó después, digamos? Quedaron códigos, hay un malestar que aún no se logra nombrar del todo, ¿no? Y, bueno, por eso tenemos acá a un escritor, a un psicoanalista que nos vienen a hablar un poco de aquellas cosas que de pronto se escapan de los discursos oficiales respecto de, bueno, la nueva moral, cómo debieran ser hoy los hombres o hoy las mujeres o los sujetos deconstruidos, ni mujeres ni hombres ni nada por el estilo. Sin embargo, pareciera ser que hay ciertas pulsiones, hay un empuje de pronto, ¿no? Que hace que en tiempos donde se empuja hacia la igualdad hay de todas maneras un malestar, una sensación de que hay algo que de todas formas no funciona. El psicoanálisis, cuando nace, es muy criticado, ¿no? por el conservadurismo, ¿no? ¿Cómo es esta cosa que existen unas pulsiones que vienen a, de alguna manera, a contradecir la buena moral, ¿no? Y hoy día pasa lo mismo, pero del otro lado, ¿no? Es desde el progresismo, desde donde se critica el psicoanálisis. ¿Cómo es esto que entonces el psicoanálisis no está a favor de la emancipación, digamos? Y viene a decir también lo mismo, hay unas pulsiones que parece que se resisten a toda perspectiva de género, se resisten a la revolución, se resisten a ciertas cosas.
Y la literatura, bueno, siempre ha intuido estas cuestiones de la naturaleza humana. Así que ahí, chicos, los quiero poner a conversar. La primera pregunta, bueno, es ¿cómo podríamos leer, Luciano, en tu caso, desde el psicoanálisis, qué significa esta queja, el ya no hay más hombres? ¿O dónde están los hombres? Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar esta noche aquí. Y retomando la pregunta y la invitación a conversar con Rafael, lo primero que quisiera ubicar es que la queja, como bien decía Constanza, ya no hay hombres, es una queja eminentemente femenina, ¿no? Son las mujeres las que se quejan de que ya no hay hombres. Los hombres no se quejan de que no haya hombres, ¿no? Es algo, creo que es lo que podríamos estar de acuerdo, ¿no? Digamos, ¿algún hombre de la sala tiene alguna pregunta con respecto a dónde están los hombres? Por lo tanto, ¿no? Digamos, como inquietud propia de las mujeres, ¿no? Quizás habría que, como con toda pregunta, interrogar desde dónde se formula esa pregunta. La pregunta respecto de dónde están los hombres y al mismo tiempo la afirmación de que ya no los hay, supone el problema nostálgico de creer que alguna vez los hubo, ¿no? Digamos, esto es, las mujeres preguntan ¿dónde están los hombres? Y los hombres responden, ¿hubo hombres alguna vez? ¿No? ¿Quién es suficientemente hombre? En una reunión de hombres, efectivamente, lo que ocurre, ¿no? Hace poco me pasaba que estaba en una reunión con varios médicos, ¿no? Y efectivamente alguien se desmaya, ¿no? Y hay un médico en la sala y efectivamente todos los médicos se dieron vuelta y miraron para otro lado, ¿no? Digamos, un hombre muy incómodamente ocupa el lugar de hombre, ¿no? Muy incómodamente tiene que salir a poner a prueba su potencia, es lo que menos quiere hacer, ¿no? Por lo tanto, esa disconformidad del hombre con el lugar de hombre quizás lo que muestra, o mejor dicho, con seguridad lo que muestra es que el ya no hay hombres no supone que alguna vez los hubo, sino que en realidad siempre fue de alguna manera incómoda la masculinidad, incluso para los propios hombres. Si tiene algún tipo de actualidad la pregunta por la masculinidad, es quizás en el punto en el que el ideal de masculinidad se fue volviendo tan coercitivo para los varones que de alguna manera los varones empezaron como a destituirse de ese lugar, ¿no? A ya no querer ocupar los lugares tradicionales en la seducción, no querer ocupar los lugares tradicionales en el mundo del trabajo y en última instancia la demostración de potencia como tal le queda mucho mejor a las mujeres que a los varones, ¿no? Son las mujeres las que dan gala y dan pruebas por lo general de que no sufren demasiado el conflicto con la impotencia. En última instancia, los varones de nuestro tiempo rechazan quizás la incomodidad que genera el ponerse a prueba y eventualmente quedar dividido respecto de la potencia con la posibilidad de ser impotentes. Y en última instancia las mujeres, ¿no? Tienen mucha más facilidad, ¿no? ¿Dónde están los varones hoy en día? Y yo respondería, bueno, están seguramente, ¿no? En el campo de lo femenino, ¿no? Los verdaderos varones de nuestro tiempo son, en más de un sentido, las mujeres. Y con eso le doy la palabra a Rafael. Una cosa que olvidé, una cosa técnica importante, vamos al final a recibir sus preguntas. La idea es que las manden al mail info@barbarie.cl para leerlas acá y responderlas. Así que pueden ir desde ya mandando sus preguntas, lo que se les vaya ocurriendo. ¿Qué cosa más femenina es eso último que acabas de decir? ¿Qué? De mandar por el mail, de complicar lo más posible, una cosa que podría ser muy sencilla. Podrían poner el micrófono y hay que hablar, hay que preguntar. No, que pero trabajen. Todas las mujeres Podríamos ver luego quiénes mandan preguntas, ¿no? Y separar cuántos varones mandan preguntas y cuántas mujeres mandan preguntas. La mujer es un ser eminentemente burocrático, que todo lo transforma en burocracia, lo aplaza. Siempre me llamaba la atención la facilidad que tienen las mujeres para aplazar cualquier tipo de cosas, sobre todo el placer, digamos, lo más posible. Bueno, ante la pregunta yo tengo la incomodidad de estar de acuerdo con Luciano, que para mí es muy difícil estar de acuerdo con alguien, que yo creo que sí, que yo creo que
Estaba leyendo El segundo sexo de Simone de Beauvoir, y ella se queja mucho, con toda razón, digamos, de que la feminidad o el eterno femenino fue creado a través de un otro. O sea, los hombres crearon la feminidad o el eterno femenino, y ella lo da el ejemplo en la literatura, a través de lo otro. Digamos, la mujer es lo otro. Pero ella hace exactamente lo mismo con el hombre, crea el otro. Digamos. Entonces dice cosas tan aventuradas y tan estúpidas como que el hombre goza con hacer pipí y hacerlo en cualquier parte. Yo nunca he conocido ese gozo, digamos. No, igual es rico, pero no tanto como ella piensa. Y hay una cantidad de cosas imaginarias, digamos, en que ella imagina. Si uno piensa más que Jean-Paul Sartre es el modelo más retardado, digamos. Entonces, ese hombre no existió nunca. Por lo cual, me pasa mucho con la lucha feminista de hoy, sobre todo en la tercera ola, que hablan de este hombre monstruoso y golpeador y malvado. Y claro, yo estoy feliz que lo ataquen a él, porque como a mí no me va a tocar, no. Y yo creo que el hombre realmente malvado, digamos, no es ese, que es muy fácil de atacar y que todos podríamos estar de acuerdo en desecharlo, el hombre que no quiere limpiar, no quiere lavar platos o cambiar pañales, esa especie de monstruo es una fantasía, digamos, es algo que las mujeres quizás desean, pero nosotros nunca hemos sido ese, digamos. ¿El que cambia pañales o el que no cambia pañales? No, el que podemos cambiar los pañales y podemos limpiar los platos, pero seguimos siendo egocéntricos, ególatras, vanidosos y profundamente egoístas, y eso no va a cambiar. Entonces, estamos dispuestos a conceder en todo menos en eso, digamos. Entonces yo creo que eso ha pasado, hemos concedido en todo menos en eso. Entonces, por eso está esta cosa del microfeminismo, digamos, que van buscando cosas cada vez más micro para no resolver el problema principal, que es el siguiente, para mi gusto. El patriarcado, que para que haya un después tiene que haber un antes. No existe el después sin antes. Si no hay un antes del patriarcado, si no hay ningún recuerdo de una sociedad prepatriarcal, ¿cómo podemos construir una sociedad postpatriarcal? ¿Desde dónde vamos a construir un futuro? Y hasta los comunistas habían inventado una sociedad comunista o precomunista o protocomunista, como por ejemplo la sociedad incaica, digamos. Pero si no hay un patriarcado efectivo del que podamos hablar, entonces ¿cómo construimos una sociedad postpatriarcal? No tenemos ningún recuerdo de eso. Y eso no es un problema de los hombres y de las mujeres, porque las mujeres, y ahí está el problema, uno lee El segundo sexo y queda abismado, porque ella dice, cuando las mujeres consigan concebir, digamos, ordenar la concepción, tener dinero, tener una autoestima propia, tener todas condiciones que las mujeres en el primer mundo, en Chile no, sí consiguen, digamos. Y entonces, ¿por qué la sociedad sigue siendo patriarcal? Bueno, ahí hay algo que se llama la paradoja noruega, ¿no?, de la equidad de género, donde se dice, bueno, Noruega es uno de los países donde la igualdad de género ha alcanzado los estándares más altos. Sin embargo, sigue ocurriendo algo que es llamativo, que es que principalmente las enfermeras, por ejemplo, son mujeres. Y, digamos, los ingenieros siguen siendo hombres. Y uno podría preguntarse ahí donde, ¿cierto?, hombres y mujeres pueden escoger porque vuelven a reproducir ciertos patrones. Hay un documental precisamente que toma ese tema y una vez me llamó la atención que entrevistaban ingenieros, le preguntaban, bueno, ¿por qué ustedes hacen esto? Como los hombres, digamos, nunca tienen demasiadas respuestas, como, bueno, no entiendo la pregunta en primer lugar. Pero van donde las enfermeras y les preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué quieren ser enfermeras? Y ellas dicen algo, bueno, porque nos gusta hablar con la gente, ¿no? O sea, hay algo igual, ¿no?, de lo femenino que uno podría decir que no tiene que ver con la opresión patriarcal, pero que tiene que ver con la relación a la palabra, probablemente. Y ahí quería preguntarle a Luciano, a propósito de lo que dice el Rafa, este problema, ¿cierto? Si Simone de Beauvoir dice, bueno, si finalmente uno tiene el recurso económico, ¿no?, para la emancipación, puede, digamos, controlar, digamos, ¿cierto?, la concepción, no me acuerdo cuál era la tercera. No me acuerdo tampoco yo. Bueno, no importa. ¿Qué pasa? Que finalmente, ¿qué es lo que sigue reproduciéndose? Pienso, por ejemplo, en el amor, en las dependencias amorosas, en esta queja ya no hay más hombre. ¿Qué fantasías no siguen operando? ¿Qué podría responder el psicoanálisis frente a esta paradoja, ¿no? Sí, tu pregunta es bien interesante y retoma algo que decía Rafael, ¿no?, respecto a cómo
por un lado, digamos, desde la queja más radical del feminismo se habla del varón como alguien que tiene ciertos privilegios, algo que seguramente no sería discutible, pero quizás el punto donde ese privilegio toma un carácter fantasioso es suponer que los privilegios para el varón suponen un beneficio, ¿no? Que el varón no padece sus privilegios. Decía Rafael, se pone en juego la suposición de que el varón sería alguien que goza de esos privilegios y no es alguien que los padece las más de las veces. Y esto retoma el segundo punto que vos mencionabas, que es la fantasía, ¿no? Digamos, creer que la realidad se organiza de otro modo que no sea en función de fantasías, ¿no? La fantasía predispone, por decirlo así, al modo en que vemos la realidad. Hace poco leía una encuesta, ¿no? Donde el prejuicio histórico, por ejemplo, es que el HIV es una afección propia de varones y de homosexuales principalmente, ¿no? Y lo que muestran los últimos datos al respecto es que principalmente son las jóvenes y las mujeres las principales infectadas, ¿no? Y eso es algo de alguna manera comprensible, ¿no? Que las jóvenes entre los 18 y los 25 años sean la principal población infectada, ¿no? Muestra que a nivel del cuidado, en las relaciones amorosas, ¿no? Las mujeres sobre todo evitan, por una cuestión de una fantasía en juego, ¿no? Evitan sobre todo el embarazo y no tanto el contagio, ¿no? Que para una mujer es mucho más alcanza, ¿no? Y de hecho eso se desprende de una encuesta que se hizo, ¿no? Que para muchas de las jóvenes, por ejemplo, el preservativo es un método o es un recurso que evita el embarazo y no la infección, ¿no? Eso es un aspecto notable, muestra que para un varón no se defiende de una fantasía de embarazo como sí lo hace una mujer, ¿no? Y de hecho, como método de prevención del contagio de enfermedades de transmisión sexual, el preservativo es bastante torpe como método de protección, ¿no? De hecho, pero sin embargo, ¿no? Digamos, a partir de la aparición de la pastilla del día después, a partir de la aparición del DIU, de otros métodos anticonceptivos, lo que se empieza a verificar es que justamente esa población le alcanza, de acuerdo con una fantasía propiamente femenina, con evitar el embarazo y dejan de cuidarse, por ejemplo, del contagio de enfermedades de transmisión sexual, no solamente el HIV, sino el HPV o la aparición más reciente, que es algo notable, ¿no? De la sífilis, ¿no? Empieza a aparecer últimamente, ¿no? El regreso de enfermedades propias del siglo XIX, eso es algo bastante notable, ¿no? Digamos, cada uno se defiende, se cuida de aquello a lo que su fantasía lo predispone, ¿no? Las mujeres principalmente en esa edad de lo que se protegen es del embarazo y no tanto del contagio de enfermedades de transmisión sexual, y esa fantasía como tal no tiene vigencia en el varón, ¿no? En ese punto hay fantasías propiamente masculinas y fantasías femeninas que como tales organizan también modos de vida, ¿no? Creer, digamos, o asociar o pensar de qué manera la fantasía lleva a modos de vivir, ¿no? Confronta con cierta realidad irreductible que es diferente en varones y mujeres. En última instancia, la diferencia entre varones y mujeres no tiene que ver tanto con la anatomía, sino con formas de fantasía totalmente distintas. Aquello con el modo de fantasear del varón es irreductible al modo de fantasear femenino y viceversa, ¿no? En ese punto creo que lo que podría ubicar el psicoanálisis como central es que más allá de los cambios epocales, hay algo de el modo de vivir la fantasía y por lo tanto de organizar la realidad que es totalmente diferente. Sí, claro. Supongo. Sí, yo creo que sí. Hay algo también que era muy propio de las mujeres antes y que ahora es muy propio de los hombres, que es lo que tú dices, en torno a la fantasía, que es el secreto de tu fantasía, digamos. Gran parte del poder femenino y de su interés, como por ejemplo, estoy hablando de la literatura, por ejemplo, era la capacidad de las mujeres de guardar ese secreto, de guardar ese placer, esa fantasía. La fantasía es mía. Estaba en la mujer que fingía orgasmo, porque el orgasmo era suyo, digamos. No quería, ya que entregaba su cuerpo, ya que entregaba su patrimonio, ya que entregaba su casa, cómo iba a entregar también su orgasmo.
y yo soy parte de la primera generación de fingidores del orgasmo, que somos cada vez más, digamos. O fuimos, yo ya no soy, pero ya no puedo. Pero quiero decir que pero yo entiendo lo que pasa. Digamos que hay un momento en que la soberbia de la mujer liberada, de que ella sabe lo que tu placer, y cree que tú eres mucho más simple y mucho más unilateral de lo que realmente eres, te transforma, te dan ganas de decir menos, digamos. Quizás por eso mismo cuando dicen no hay hombre en ese sentido, digamos. No hay hombres capaces de o sea, las mujeres hablaban de hombres muy simples, y lo éramos. Éramos simples porque teníamos el poder. Ahora que los esclavos nunca son simples, digamos. Y claro, ya no tenemos el poder que teníamos antes, entonces no nos ido complejizando, como se han complejizado. Entonces, como, cambia, lava los platos, sí, voy a lavar los platos, sí, pero vais guardando como o sea, pero mi fantasía no, ahí no te metes. O sea, ahí es como un lugar como de resistencia, dices tú. Yo creo que sí, yo creo que algo que las mujeres que tuvieron durante todos estos siglos, digamos, ese lugar en que una mujer podía entregar todo, pero escribía en su casa, o sea, su cama o en su lugar, y había dado otro mundo, digamos. Ese mundo yo creo que hoy está siendo conquistado cada vez más por hombres. De hecho, el libro más impúdico, yo no lo he leído porque es muy largo y nadie me ha convencido de leerlo, pero de este hombre bajito noruego, ¿cómo se llama? Galoe. Sí. Pero eso es literatura femenina, escrita por un hombre, digamos. Es literatura mínima sobre hechos cotidianos, impúdica. Claro, son cosas muy masculinas lo que le pasa, habla mal de su mujer, no sé qué. Pero es el tipo de lo que uno llamaría, lo que habría llamado antes. Y si esto lo hubiese hecho una mujer, el libro habría sido muy mal visto por todos los hombres, digamos. Habría sido visto como un libro banal, como un libro aburrido, como típico libro de mujeres. Pero estamos en el momento cultural, digamos, que los hombres han empezado a escribir libros de mujeres, entre comillas, y uno ve cada vez más mujeres, ¿cómo se llama? No sé cómo me acuerdo ahora el apellido, la mujer que ganó el Oscar con una peluca sobre la guerra. La mujer de Cameron. Sí, la mujer de Cameron. Y no sabemos cómo se llama, bueno, ahí está operando el patriarcado, ¿viste? Pero Cameron es una mujer, o sea, las últimas películas que hizo son de hombres azules. Eso no es de hombre. Y nada, una película de gente azul. Pero, claro, tengo que decir que en ese sentido yo creo que hay un intercambio cada vez mayor y que tiene que ver con lo que dice Luciano, como con la fantasía. Es decir, yo voy a entregar todo menos esa fantasía. Y yo creo que ahí hay algo que los dos han dicho, de distintas maneras, que voy a tomar una escena, digamos, como muy relevante de unos asuntos que han pasado últimamente, que es también de Argentina y Chile, digamos, que nos compromete a los dos, ¿no? El exmatrimonio Pampita de Benjamín Vicuña, de alto interés. Y bueno, ocurrió hace no mucho, ¿no?, que la China Suárez, todos saben quién es, no se hagan los intelectuales. Bueno, y ella sube una foto a Instagram, ¿no? Bueno, está embarazada. Entonces ella sube una foto, ¿no?, donde los hijos de Pampita y Benjamín Vicuña ponen sus manos en la guatita de China Suárez y sube esta cosa a Instagram. Y por supuesto, bueno, esto fue como una mariconada, digamos. Sabemos que Pampita está sufriendo, está con pico, ¿no? Sí. Está con su pico, pero de todas formas suponemos que está sufriendo, ¿no? Entonces, en algún programa de farándula interpela al periodista Benjamín Vicuña se defiende y dice, bueno, pero ¿cómo? Si estos también son mis hijos, ¿cómo no va a poder subir una foto? Este va a ser su hermano, su hermana, en fin. Y el periodista dice algo que ustedes han dicho de alguna manera, ¿no? Dice, mira, Benjamín, tú odias a las mujeres, tú haces sufrir a las mujeres. O sea, perdóname, de alguna manera acá, bueno, será muy embajador de la UNICEF, un tipo progresista, feminista, todo lo que quieran, pero hace sufrir, o sea, no le entierras la espada a Pampita una vez, sino que además retuerces la espada, digamos, ¿no? Ahí en la herida. Y pensaba en algo que tú decías hace un rato, digamos, hoy día, claro, efectivamente se ataca a este macho patriarcal que no ha superado, digamos, ¿no?, los cambios de la época, y que el hombre malo, clásico, ¿no?
Sin embargo, pareciera ser que de todas formas hay otras violencias, incluso en el hombre feminista, en el hombre que acompaña, que de todas maneras reproduce o... sí, reproduce finalmente este juego o juega con el amor de las mujeres, digamos. El tema del amor en la mujer es muy relevante. A ti te lo leí decir como, los nombraste los tipitos. Sí, eso es algo que de hecho lo diría de esta manera, ¿no? Yo quisiera retomar algo de lo que decía también Rafael recién, ¿no? Creo que el hombre más misógino de nuestro tiempo, el hombre patriarcal, sino que el verdadero misógino de nuestro tiempo es el varón feminista, es el varón que se declara feminista, el varón más ocupado en el goce femenino es efectivamente, ¿no? Porque es el varón que cree que puede pensar como una mujer, ¿no? Pensar como una mujer. Es el varón que cree, no sé qué es lo que no se entendió, si pensar como una mujer, en fin, efectivamente creo que en última instancia el varón patriarcal, si es que existe, ¿no? Al que se le pide que sea empático, al que se le pide que de alguna forma renuncie a sus privilegios, ¿no? Lo que invisibiliza es en realidad a ese nuevo varón que se muestra muy atento hacia las mujeres, que se muestra de alguna forma destituido de su masculinidad y sin embargo se vuelve un manipulador, se vuelve en más de un sentido alguien que sabe dónde pegarle a una mujer, ¿no? Digamos, en definitiva, las fantasías masculinas propiamente patriarcales son fantasías que en última instancia inhiben la posibilidad de acceso a lo femenino, ¿no? Creo que en ese sentido la crítica más habitual hacia el patriarcado no olvida un aspecto propio de cualquier formación patriarcal, que es que a las mujeres se las excluye de la violencia, ¿no? Digamos, lo que caracteriza a una sociedad patriarcal es que la mujer está excluida de la violencia, ¿no? Digamos, así es que en las sociedades tradicionales se acostumbraba a decir que a las mujeres no se les pega, ¿no? Digamos, si había una guerra, quienes iban a la guerra eran los varones, ¿no? Quienes van a morir, por lo tanto, son los varones. Sin embargo, lo que llama la atención en la sociedad contemporánea es que la violencia a la mujer se magnifica y se vuelve cada vez más sutil, ¿no? En última instancia, ¿no? Yo suelo discutir bastante en Buenos Aires de hecho me pasó, sin ir más lejos, ¿no? que para cuando fue el paro internacional de mujeres, que me llamaron para una entrevista de una radio, ¿no? Y yo les dije, pero yo hoy no tengo nada para decir, ¿no? Porque en última, ¿qué podría decir yo el día de un paro internacional de mujeres? Sería apropiarme de la voz de las mujeres, querer decir algo el día de un paro internacional de mujeres. Llamame al día siguiente y hablamos el día después del paro internacional de mujeres. Pero el día del paro internacional de mujeres, que hable una mujer. En cambio, ahí se ve de qué manera el varón feminista de nuestro tiempo cree que puede tomar la voz de la mujer para hablar, ¿no? Y la apropiación de la voz es el gesto de la voz como modo de hablar, la apropiación de la palabra es el gesto misógino por excelencia en ese punto. Por lo tanto, mi discusión no es tanto con el feminismo de mujeres, sino es más bien con esa pose pseudo empática, pseudo liberal, ¿no? Del varón que pide disculpas por ser varón, ¿no? En el varón que pide disculpas por ser varón es como el lobo con piel de cordero, ¿no? El varón que se desgarra las vestiduras y dice perdónennos, nosotros que les hicimos tanto daño, ¿no? Ese por lo Parece general, que lo conocen, ¿eh? Parece que lo conocen, ¿no? Hay alguno por acá, alguno que quiere pedir perdón por algo. No, porque hay un tema también, no solo de psicológico, también un tema de propiedad. Si la mujer es propiedad, y una propiedad cara, digamos, hablando del mundo patriarcal duro, la mujer es como un auto, digamos, un Rolls Royce o un caballo, eso es lo que era, digamos, en el mundo patriarcal, no digo que yo estoy a favor, estoy diciendo cómo era. Claro, cuando era un auto, nadie te iba a rayar el auto, y menos tú ibas a rayarte el auto. Eras un idiota si rayabas tu propio auto, si te compraste un Mercedes-Benz y además lo destruiste, eras un idiota. Entonces la violencia con la mujer no es que no existiera, pero que sí que tenía otro significado. Y lo que pasa, que yo creo que ese es el tema en el que nadie quiere hablar, digamos, que es
si estas relaciones ya no eres un auto, yo ya no soy dueño de tu auto, ya somos dos personas iguales, ¿cómo nos relacionamos? Algunos no saben cómo hacerlo y pegan, otros abandonan, que es la causa de violencia número uno del hombre chileno, por lo menos, digamos. La forma de violencia más común es irse, que no es solamente una violencia de que pena que te fuiste, sino que también una violencia económica. O sea, me voy y te dejo a ti a cargo de la familia y te dejo en la miseria, te obligo a una pobreza que no es solamente tu pobreza, sino que es una pobreza que también es culpa mía, digamos, porque los hijos lo hicimos todos, los dos, pero tú tienes que hacerte cargo. Esa es la violencia número uno en la sociedad chilena. Por supuesto que es totalmente invisible y nadie habla de ella. Y claro, lo que yo me pregunto es, acabemos con el patriarcado, que es un orden injusto y absurdo, o sea, pero es un orden, y no te doy ningún orden a cambio. Entonces yo me quedo sin orden, y los hombres somos gente que necesitamos mucho orden, porque nosotros somos toros hasta que somos bueyes, digamos, y los bueyes necesitan tener una yunta y saber dónde ir. Y claro, no nos están dando ningún orden, no nos están diciendo cómo hacerlo. Me parece interesante esto que decís, ¿no? Especialmente porque quisiera ubicar dos cuestiones, ¿no? Dentro de la fantasía, llamémosla la fantasía, que obviamente no es la del feminismo. El feminismo es un movimiento muy formado, muy crítico, ¿no? Yo me refiero en un sentido amplio a la queja femenina respecto del patriarcado, la queja de ciertas mujeres, porque, insisto, digamos, hay feministas que no sostienen esa posición crítica respecto del patriarcado, ¿no? Pero la idea más fantasiosa al respecto es creer que la dominación masculina es una dominación dual, donde el hombre domina a la mujer, ¿no? Digamos, es claramente una fantasía eso, creer que hay alguien que domina a otro, uno domina a otro, ¿no? Digamos, se ve claramente a nivel de la violencia, ¿no? Recién Rafael hablaba de la violencia, y ahí creo que habría que distinguir entre lo que es la violencia y lo que es la agresión, ¿no? Sin duda, de hecho lo vemos en los casos de femicidios actuales, muchas veces el varón termina siendo agresivo con una mujer, ¿no? Ahora, la violencia no es la agresión, la violencia y la agresión son dos cosas distintas. Para que hablemos de un femicidio tiene que pasar que un varón sea agresivo con una mujer por el hecho de ser mujer. Y lo que ocurre muchas veces es que justamente lo que permite dirimir que se trate de una violencia basada en el hecho de ser mujer es que previamente esa mujer haya hecho una denuncia, haya hecho algún tipo de restricción perimetral o judicial para que ese hombre acceda a esa mujer. Por lo tanto, la agresión termina siendo no la que un varón realiza sobre una mujer, sino que la que una institución no pudo frenar. La violencia no es algo que ocurre entre personas, la violencia lo que ocurre es un efecto de las instituciones producen violencia. El fracaso de las instituciones produce la violencia. Cuando hay, por ejemplo, una orden judicial de que un varón no acceda o no se puede acercar a una mujer y efectivamente ese varón después se acerca y la mata, ¿no? Lo que falló ahí es el sistema judicial. Ahora, el sistema judicial lo practican tanto, ¿no? Jueces, son tanto hombres como mujeres. Y muchas veces más problemático que un juez varón es una jueza mujer, que en muchas ocasiones lo que ocurre es que, digamos, y eso es algo investigado en Argentina, la misoginia de mujeres hacia mujeres es especialmente notable. Eso se comprueba sobre todo, en Argentina hubo una investigación hace poco al respecto, donde en espacios laborales mujeres embarazadas eran especialmente degradadas por jefas mujeres. Y eran limitadas en sus ascensos por jefas mujeres, ¿no? Entonces, en ese punto, el patriarcado no es el varón que domina a una mujer. El patriarcado como institución social, de alguna manera, digamos, es reproducido por hombres y mujeres. Y cuando pensamos en la fantasía de los varones, nos estamos olvidando de que las mujeres también reproducen una lógica patriarcal. Y el segundo punto que quiero mencionar para ampliar esta cuestión tiene que ver con que el esquema con el que cuestionamos el patriarcado y que muestra el carácter fantasioso de esto es que toma la forma de una revuelta adolescente. Esto es, vamos a cuestionar el patriarcado porque el patriarcado nos limita, como si esto de alguna forma llevara a una sociedad menos limitada.
y la mujer liberal de la que hablaba Rafael hace un momento, es cada vez más una mujer más oprimida, y más oprimida muchas veces en función de la apertura de género. Esto es algo que se ve especialmente, ¿no? A mí me pasa como psicoanalista, ¿no? Hace 10 años yo recibía en la consulta mujeres frígidas que se quejaban de que, por ejemplo, no obtenían la satisfacción sexual, ¿no? Hoy en día, cada vez más recibo la consulta de mujeres que se quejan no de que no obtienen la satisfacción sexual, no de que no llegan al orgasmo, se quejan de que no tienen tantos orgasmos como creen que deberían tener. Porque nuestra sociedad entroniza a la mujer multiorgásmica, ¿no? Y en los últimos 10 años la aparición compulsiva, ¿sí?, de productos para el orgasmo de la mujer muestra una cierta obsesión por el goce femenino. Cada vez más normativo, cada vez más obligatorio, ¿no? Al punto tal de que debes gozar, es la normativa que nuestra sociedad supuestamente liberal le impone a la mujer, ¿no? Ayer fue el Día Mundial del Orgasmo, creo. ¿Celebraste? ¿Celebraste? Sí, lo celebré, sí. Era el orgasmo femenino, porque el del orgasmo masculino es 1 hora y media nomás, no dura mucho. Y claro, hay en torno al orgasmo, es que creo que, no sé, yo me voy a meter las patas en las caballos, pero creo que una cosa de la heteronormatividad que es maravillosa y que habría que enfatizar, digamos, es la incomprensión del otro. Casarse con alguien que no va a comprender nunca y que también no te comprenderá nunca, y llegar a esa solución que solo lo logra la política. La política entendía, el acuerdo, digamos. Sí, entendía como, mira, yo no te voy a entender, tú no me vas a entender. Y vamos a incomunicarnos, pero juntos. A mí me parece que eso es maravilloso. Y eso es un arte. Y eso es un arte que es una lección para el mundo, digamos. En el sentido de que también el día de mañana el colectivo de obreros, o el colectivo de profesores, o el colectivo de tragafuegos, yo tengo que decir, bueno, ¿sabes qué? No voy a comprenderte, ni tú me vas a comprender a mí. No nos comprenderemos, no estaremos de acuerdo, no, podemos estar de acuerdo, sí, pero, porque con una pareja uno se pone de acuerdo, pero no te voy a comprender. Esa es por eso la horrible palabra empatía que yo intento expulsar de cualquier conversación, digamos, porque la empatía es una mentira, digamos. Exacto. Yo no puedo meterme en tu piel, no puedo. Puedo tener simpatía por ti, porque puedo imaginarme cómo sería yo si fuera tú, pero no puedo, pero eso es un acto de imaginación. Y si yo no tengo la humildad de decir este acto de imaginación es solo un acto de imaginación, luego es una mentira y en el fondo yo voy a tomar medidas como tú que no son. Es por eso que van a prohibir el rodeo, porque la gente piensa que si yo fuera vaca o si fuera novillo, ¿qué pensaría yo? O si yo fuera feto, la gente que prohíbe el aborto, ¿qué pensaría yo? O si fuera niño, ¿qué pensaría yo? Pero si tú no eres niño. Luego, no sabes lo que piensa un feto de 3 semanas. No sabes. No te puedes meter en la piel de un feto. Pero claro, es mucho más rico meterse en la piel de un feto de 13 años que en la propia piel de ellos. Entonces, es eso que me parece que es absolutamente peligroso en la sociedad actual y es una verdadera pandemia, que es en vez de hacer lo que hicieron los jueces de la Corte Suprema ayer, que dijeron, ¿sabes qué? Yo estoy por el bienestar del niño, pero no estoy yo pensando en qué me pasa a mí si yo fuera ese niño y mis padres fueran homosexuales y qué pasaría a mí. Eso es un pensamiento vacío. Es que es querer eliminar la tensión entre los seres humanos. Yo creo que tanto desde la literatura como desde el psicoanálisis sabemos que esto de lo hétero es una ficción también, digamos. Lo hétero finalmente es lo más difícil en el siguiente sentido, ¿no? En que finalmente uno siempre, más allá de la anatomía de la pareja, ¿no? Uno se relaciona básicamente con uno mismo, ¿no? Eso es como lo más fácil. Y lo hétero uno podría decir que es precisamente lo que está diciendo Rafael, que es la relación a lo otro, como lo otro que no entiendo, pero no entiendo. El otro como un abismo. Exacto, la alteridad radical, es decir, lo otro que no entiendo, sin embargo estoy ahí, ¿no? Pero me parece que precisamente hoy el empuje es a todos iguales, comprendámonos, a lo contractual, ¿no? A eliminar esa tensión
del encuentro con otro ser humano. Hoy día, o sea, no sé, yo creo que, por ejemplo, en las aplicaciones de citas, en fin, uno puede definir como si uno pudiera saber lo que es, ¿no? Decir, bueno, yo soy un poliamoroso, pansexual, lo que sea, ¿no? Como si uno pudiera definir una identidad, por lo tanto garantizar que entonces me voy a encontrar con alguien afín a mí, como si pudiera lograr esa ecuación, ¿no? Como si efectivamente soy un poliamoroso pansexual y me encuentro con otro poliamoroso pansexual, va a estar todo bien, digamos. Me voy a ahorrar la incertidumbre. Por ahí anda dando vuelta una cuestión que se viralizó, y se viralizó varias veces, ¿ah? Se ha viralizado que una chica mexicana que escribe: yo nací sin el gen de hacérmela difícil. La verdad yo creo que está sola por insoportable, pues uno lee su discurso, es como, bueno, yo digo todo lo que pienso, y bueno, que sabemos que no se aguanta, digamos, estar con alguien que dice todo lo que piensa. México. Pero lo que voy es que el discurso y lo que pegó era que mucha gente respondía ahí: qué bien, que no queremos más esta cosa de la incertidumbre, en lo amoroso, no queremos ahorrarnos ese abismo que hay cada vez que uno se encuentra con un otro. Y leía de Luciano, te lo leí por ahí, que decías algo así como: la fantasía finalmente siempre es perversa en algún punto, pero que posiblemente todo está empujando a que terminemos haciendo un contrato. Antes de conocer a alguien va a haber una especie de contrato como, bueno, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que se puede, lo que no se puede, como si uno pudiera ahorrarse precisamente lo hétero en este otro sentido, no en el sentido anatómico, sino que en el sentido de lograr relacionarse con la alteridad, con la otredad, efectivamente. Sí, completamente. Y de hecho, al escucharte, me acordaba de algo que dice Freud en un texto de 1905 que se llama Tres ensayos de teoría sexual. Freud dice algo muy, muy gracioso, ¿no? Él dice que los niños, uno de los juegos favoritos de los niños, ¿no? El juego favorito por excelencia de los niños es jugar a estar casados, ¿no? Y lo que dice al respecto es que lo que imaginan los niños como estar casados es tener una cosa en común. De hecho, por lo general, ¿no? Cuando nos encontramos con alguien y tenemos alguna intención de seducción, ¿no? Buscamos algún tipo de cuestión en común, ¿no? Por eso preguntamos esas idioteces del estilo de ¿qué signo sos?, ¿no? Escorpio, ¿no? Y uno dice, qué difícil, Escorpio, ¿no? Como si nos importara, buscamos algún tipo de lenguaje similar que podría ser, bueno, no sé, no recuerdo un paciente que en cierta ocasión me contaba que estaba muy entusiasmado con una chica que vivía en el barrio de Flores, en Buenos Aires, y él decía, bueno, porque yo tuve una abuela que vivía en Flores, ¿no? Como si eso justificara, ¿no? Bueno, ¿no? Digamos, vos vivís en Flores, mi abuela vivía en Flores, podemos coger, evidentemente, ¿no? Sí. Eso justifica, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Digamos, lo que uno descubre con el tiempo es que lo que más enlaza al otro no es lo que está en común, ¿no? De hecho, lo que se desprende de la idea freudiana es que en última instancia el matrimonio es posible solamente para los niños. No solo los niños pueden casarse o pueden jugar con el matrimonio, los adultos más bien sintomatizamos el matrimonio. Y de hecho, nos acostamos en un diván y decimos, hace 20 años que estoy con la misma persona, ¿no? Y no sé ni por qué estoy, ya no lo quiero, ya no lo amo, no lo soporto, y aún así no me puedo separar, ¿no? Porque justamente es la idea, lo que se piensa actualmente de que es lo común tratar de volver inofensivo al otro, que el otro declare de antemano cuál es su intención, casi prácticamente llegar a la situación en la que antes de poder acostarse con alguien haya que firmar una especie de consentimiento informado, ¿no? Buscar dejar... Porque la fantasía, como bien decía Constanza, ¿no? Implica poder soportar de alguna manera la perversión del otro. Es horroroso a veces cuando los psicoanalistas hablamos en un espacio público y decimos que, por ejemplo, ¿no? Hay alguna persona que para poder erotizarse, para poder tener una erección con su pareja, necesita pegarle una nalgada, ¿no? Digamos, violencia de género, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Digamos, la erección depende, en ese caso, de algún tipo de condición más o menos perversa, ¿no? Que no implica consentimiento, ¿no? Digamos, el gran problema de la heteronormatividad es creer que la heteronormatividad es heterosexual, ¿no? Es confundir, ¿no? La heteronormatividad con la heterosexualidad, es creer al mismo tiempo que la fantasía implica, ¿no? Algún tipo de degradación del otro, ¿no? Creer que se puede reducir esa alteridad, ¿no? Digamos, con algún tipo de aquiescencia, ¿no? Digamos, esta universalización de la que habla
Constanza, me parece que ese es el gran síntoma de nuestra época, creer que en última instancia en la cama se puede meter un sujeto de derecho, ¿no? Que podría haber una similitud entre el sujeto del deseo y el sujeto del derecho. En Buenos Aires hay actualmente un proyecto fabuloso, ¿no? Hay un proyecto de ley que es el de que la seguridad social, ¿no? Dentro del plan médico obligatorio esté incluido el Viagra, ¿no? Sería realmente una idea revolucionaria que eso se llegue a aprobar. Imagínense ustedes que en ese punto el Estado se volvería responsable de la erección del varón. ¿No? Uno podría reclamarle al Estado su erección. ¿No? A mí no se me para, voy y le pido al Estado que me dé mi erección. ¿No? Digamos, en nombre de sociedades cada vez más libres, encontramos nuevas opresiones y la aparición, sobre todo, de legislación sobre aspectos sexuales, ¿no? Digamos, el Estado empieza a meterse en la cama de cada uno y el Estado empieza a decirnos si cada uno goza bien, goza mal, si es adecuado o no, ¿no? En fin, ¿no? Digamos, el Estado busca regular la perversión singular y bajo ese intento de regulación produce nuevas perversiones. Yo no quiero al Estado en mi cama, ¿eh? No sé ustedes, ¿no? Es que yo creo que el Estado siempre ha estado en la cama. Y está bien que esté, digamos. No tengo ningún problema con que esté, pero cuando hay niños, digamos. La tribu tiene derecho a elegir, a hablar de sexo cuando el sexo es reproductivo. Si no, no tiene por qué. Es por eso que Sócrates y Platón y todo esto se acostaban con jóvenes, púberes, y luego en el mundo provenzal el amor era platónico, porque tenían muy claros todos estos pensadores que en el amor no se puede meter el Estado. Pero apenas hay niños o no niños, el Estado tiene todo el derecho a meterse, porque yo tengo como Estado preocuparme si en Chile van a ser 20 millones, 12 millones o 8 millones, digamos. Y ahí está la normativa sexual, digamos. Entonces yo me parece, a mí nunca no me reclamo porque el Estado se meta en mi sexo, sí en mi sentimiento, digamos. Y yo lo he estudiado mucho esto por culpa de la circuncisión, digamos, me la hice viejo. Digamos pero, el tema sí, que quería hablar. No, porque cuando Yahvé le dice a Abraham, tú vas a ser padre de una multitud de pueblos y de una multitud de personas, córtate el pene. Lo hizo las dos cosas al mismo tiempo, el mismo día, digamos, a la misma hora. Bueno, dijo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, pero yo no te voy a dar una multitud de pueblos si tú no te limpias esto, y además estamos en el desierto y hay poca agua, así que tenés que cortártelo. Y entonces ese corte, digamos, es el momento en que Dios, o sea, la sociedad, digamos, le dice a un pueblo, yo voy a meterme, no en tu cama, más cerca de tu cama, en tu pene, digamos. Y eso tiene una lógica, digamos. Pero hoy día me parece que el Estado, en el fondo, también afectado, ¿no?, de distintos discursos desde la ciencia, por ejemplo, desde el feminismo también, quiere regular el deseo, no solo las relaciones de parentesco. Porque no puede regular lo otro. Ese es el problema. El Estado tiene una amplia experiencia en la cama. O sea, digamos que Inglaterra se separó de la Iglesia Católica por un tema de cama, digamos, un tema de divorcio. Digamos que casi todas las leyes se han hecho en torno a la cama o no, porque una tribu tiene que decidir cuánta gente va a tener, digamos. Claro, pero ¿qué pasa cuando se mete en lo que tú dices, en los sentimientos, o lo que tú dices como finalmente no, porque generar contratos? Porque son discursos falsos. Cuando los homosexuales dicen que quieren matrimonio porque se quieren mucho y sienten un gran afecto por uno y otro, entonces entremos en los sentimientos, digamos. Si me dicen que quieren matrimonio porque quieren tener hijos, bueno, entonces sí. Es perfectamente legítimo y tiene todo el derecho si discutimos que el matrimonio es una instancia en que deben haber hijos, aunque no los haya, digamos, pero lo excepcional es que no lo haya, lo normal es que lo haya. Digamos, esa es la... No se puede legislar en torno al sentimiento. Pero como quieren algunas agendas, digamos, tanto conservadores como liberales, digamos, también los del aborto también te hablan de sentimientos. Sí.
No tiene nada que ver con el sentimiento, porque da lo mismo, digamos. El problema no es el sentimiento. Si tú me dices, mira, ¿sabes qué? Somos muy pocos chilenos, y somos muy pocos católicos, y los católicos ya lo único poder que tenemos es que somos muchos. Entonces hay que, no te empezáis a abortar porque necesitamos mucha gente. Eso yo lo comprendo, eso es lógico. Pero si me hablan de la guagua que sufrió, de la mamá que sufrió, eso no tiene ningún... O sea, eso está bien, sube bien, pero no tiene por qué meterse la ley en eso. Pero claro, son discursos cínicos, porque tanto quienes quieren prohibir el aborto como quieren aprobarlo, o los que están en contra del matrimonio homosexual o los que quieren a favor, están hablando de otra cosa, que no son los sentimientos. Están hablando de población, están hablando de número de personas. Si tú me dices, claro, ¿sabes qué? ¿Por qué solo los pobres tienen hijos y los ricos no tienen hijos? Tenemos que revertir eso, porque no puede ser que Nueva York se despueble y el Congo se llene de niños. Entonces, ese es un tema, digamos, pero no es sentimiento, amor. Solo que nosotros no queremos que sean muchos del Congo y queremos que haya mucha gente de Nueva York. Ese es un tema, pero nunca se habla así, porque si se hablara así, se acaba el tema, digamos. Pero, por eso digo, en los sentimientos no se pueden meter. Si yo amo, no amo, o dejo de amar, no se pueden meter. En cuánta gente vamos a ser, y en esta casa van a haber 6 personas, o 8, o 2, o nadie, claro que se tienen que meter. Imagínate en torno a la homosexualidad. Imagínate si en la Biblia tienen llena de reglamentos contra la homosexualidad. Pero no porque fueran puritanos, es porque eran 10 en el desierto. Si todos se ponen homosexuales, son 8 y terminan siendo 6, 5. Lo prohibieron. Cuando ya son 20, dejaron de prohibirlo. Biopolítica. Claro, tú sabes que en la Grecia antigua la homosexualidad estaba tan prohibida como en cualquier parte, pero era permitida porque eran muchos y no había ese problema de la población y no percibían que era un problema ese. Bueno, el problema es que la sociedad es mucho más fría de lo que la gente cree y entonces no se habla realmente de los problemas reales, porque a mí en los sentimientos, como no me quiero meter, porque si me meto, puedo que diga mete la pata, como lo estoy haciendo en este momento mismo. Claro, tú lo amas mucho. ¿Cuánto lo amas? ¿Qué es lo que es el amor? Esto de la sociedad chilena está lleno de cosas. Se habla de calidad, se habla de ética, se habla de amor, se habla de puras cosas que hay biblioteca entera de gente muy interesante y de las que no... En cambio, cuando se trata... Y ahí para eso todo el mundo tiene claridad, pero cuando se trata de crecimiento económico, de cosas con cifras, ahí hay filósofos, digamos, y no se puede hablar. Entonces, no es que yo lo amo, no lo amo, pero si tú me dices quiero tener hijos y quiero que esos hijos tengan un respaldo legal y creo que la sociedad no se va a hacer ya de manera heteronormativa, o sea que no necesitamos un hombre y una mujer para tener hijos, eso me parece súper, estoy de acuerdo, voto. Pero si me dices que es porque yo quiero tener una ceremonia llena de amor y llegar con un traje y ponerme una flor, eso es kitsch, para mi gusto, digamos. Porque eso no... ¿Qué es lo kitsch? Las flores de plástico, digamos, flores que no son flores. Eso es lo kitsch, digamos, la definición de kitsch. Y yo creo que en toda esta conversación es profundamente kitsch. Porque recurre a lo sentimental para hablar de algo que no es sentimental. No sé si estoy fuera del tiesto. No, bueno, mencionaste muchas cosas. ¿Para qué me invitas si saben cómo me pongo? Eres un sentimental, en el fondo. Hay distintas cuestiones que mencionaste, ¿no? Efectivamente, la cuestión de los controles de natalidad, de mortalidad, ¿no? Digamos, la cuestión de los números en torno al control del crecimiento demográfico, son todas cuestiones que son novedosas, sobre todo surgen en el pasaje del siglo XIX al siglo XX. Antes ese tipo de cuestiones no eran un interés estatal. Empiezan a hacerlo y quizás lo son fuertemente, ¿no? en el pasaje a la sociedad moderna, pero es cierto que hoy en día hay una modificación de ese punto de vista, ¿no? Digamos, como dice Rafael, ¿no? Digamos, hoy en día hay una especie de jerga un tanto kitsch con respecto a cuestiones amorosas, donde no sé si en el fondo se tratan otras cuestiones, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, en una campaña publicitaria argentina, donde, por ejemplo, se hablaba respecto de si tu pareja revisa tu celular sin tu consentimiento, eso no es amor.
¿no? Y es un punto donde es novedoso, es inédito en la cultura occidental que haya una incidencia gubernamental en definir qué es amor y qué no. ¿No? Porque en definitiva, sin duda creo que es problemático que cualquiera revise el celular de alguien sin su consentimiento, ¿no? Porque la verdad que es algo que siempre es para quilombo, por decirlo así. Una muy mala idea al final. Una muy mala idea. Muy mala idea, no. Te lo digo yo. Sí. Pero el punto es que aparezca desde el punto de vista gubernamental, que sea una campaña gubernamental, ¿no? Digamos, ya el Estado deja, o el gobierno deja, ¿no? Para decirlo en términos más Foucaultianos, ¿no? El Estado deja de controlar la población, ¿no? Y empieza a controlar los sentimientos. Claro, y eso es, ahí sí. hay un punto que hay un pasaje. El otro punto que vos mencionabas con respecto a la homosexualidad, la homosexualidad, creo yo, en sentido estricto, antes del siglo XIX es muy difícil de hablar de homosexualidad, ¿no? La homosexualidad es un resultado del siglo XIX. Sin duda había, digamos, la homosexualidad griega, la famosa homosexualidad griega, no, es muy distinta de la homosexualidad entendida tal como la entendemos hoy en día, ¿no? La homosexualidad surge como una categoría médica del siglo XIX, ¿no? Digamos, es la resignificación de la sodomía, del pecado, ¿no? Y sobre todo nombra, ¿no? una forma de sexualidad que no sea reproductiva, ¿no? Y que al mismo tiempo implique cierta misoginia. El homosexual en este punto, ¿no? Es fundamentalmente aquel que ofrecía un deseo que como tal no podía ser controlado, por eso es patologizado. Ahora, el punto sería creer que el heterosexual es lo contrario del homosexual. Nadie es tan heterosexual, digamos. Nadie es tan heterosexual. Psicoanálisis, la literatura lo sabe, digamos. Digamos, los heterosexuales somos todos homosexuales también. Sí. ¿No? Sí. Digamos, el erotismo del heterosexual se basa en su homosexualidad. ¿No? El heterosexual es el que reprime su homosexualidad. Cuando un varón mira pornografía, por ejemplo, ¿no? De hecho es muy notable la pornografía, digamos, la primera pregunta que uno debería hacerse es por qué un varón para masturbarse necesita pensar en otra mujer y no en su esposa, ¿no? Digamos, es una pregunta sin duda importante, ¿no? Porque puede hacer el amor con una mujer, pero luego se masturba con otra, ¿no es cierto? ¿No? Y sobre todo, además, no solo se masturba con otra, sino que lo más notable de la masturbación masculina es que es viendo videos en los cuales otro hombre copula con una mujer. Y además lo que más se ve son los heterosexuales masculinos. Hay Exactamente. un director de cine porno precisamente decía que el hombre, digamos, en el porno no ve vaginas, ve un pene penetrando una vagina, ¿no? Exactamente. Ese es el punto central, ¿no? Digamos, que lleva a quizás reformular la masturbación masculina. El varón no ve pornografía para masturbarse, sino que al contrario, el varón ve pornografía, o mejor dicho, se masturba para dejar de ver pornografía, ¿no? De ahí que justamente ningún varón después de eyacular sigue viendo pornografía. Por lo tanto, la masturbación, la eyaculación, cumple el fin de poner un corte a ese placer visual de ver. Ahora, cuando el varón ve a un hombre copular con una mujer, se identifica con la mujer. Lo que hace un varón al masturbarse, y eso hace tan diferente la masturbación a un acto sexual, es que en la masturbación de lo que se trata es del placer homoerótico del varón, identificado con una mujer que es cogida, para decirlo de una forma técnica, ¿no? En última instancia, digamos, la masturbación es claramente una de las formas en las que se conserva la homosexualidad en el heterosexual, ¿no? Digamos, hablo del varón, ¿no? Podría hablar de la mujer y demás, ¿no? En ese punto, creer que el homosexual es algo distinto al heterosexual, ¿no? Es uno de los efectos justamente de la codificación que hace el siglo XIX cuando distingue el deseo normal, heterosexual, y el deseo perverso, el deseo homosexual. Sin embargo, porque justamente esa codificación tiene la función de reprimir la homosexualidad del heterosexual, ¿no? Ni hablar, pienso en el caso de un paciente al que le pasó algo muy simpático, ¿no? Él es un varón que durante muchas entrevistas hablaba de lo más atractivo de la mujer con la que estaba empezando a salir, que era una mujer que tenía una risa encantadora. Él estaba realmente prendado del modo de reírse de ella, ¿no? Hasta que finalmente conoce a la familia de esta mujer, ¿no? Y se descubre que ella se ríe exactamente igual que su padre.
¿no? En última instancia, lo más erótico en una mujer para este hombre es un rasgo masculino. ¿Y se casó con el padre o no? Entonces, Y salió, bueno, uno se casa muchas veces con una mujer para casarse con el padre de ella. pero no salió con el padre, ¿no? No hace falta. Oye, nos queda poco tiempo, vamos a pasar a las preguntas, pero quería cerrar esta parte al menos con la última pregunta. Me parece que es relevante este tema que ha aparecido, que pareciera ser que hoy se intentan regular también los sentimientos, ¿no? Desde la corrección política, desde el Estado, un poco como esta idea de regular finalmente la perversión que habita en cada uno, ¿no? Sin embargo, la violencia no cesa, digamos, y además retorna de manera muy cruda, digamos. O sea, hay ciertos crímenes de los cuales nos enteramos que tienen una crudeza que yo no sé si antes no sabíamos o se han vuelto más performáticos, lo desconozco. Pero quería saber su opinión. ¿Qué relación hay precisamente en este intento donde cada vez más se trata de normar, ¿no?, el comportamiento humano y la violencia, digamos? Luciano, por ejemplo, habla de que bueno, aún existe la violencia patriarcal, pero también existe la violencia hoy día en el ocaso del patriarcado, digamos, ¿no? La violencia sin código. Quería escucharlos un poco sobre eso. Sí, yo tengo dos anotaciones sobre eso. Primero, no sé si el saber de esto, el tener conocimiento de esto, el ilustrarme sobre eso, es realmente una forma de impedir eso o una forma de vivir eso. Es decir, ¿cuánto hay de voyerismo en eso? Porque lo lindo es decir, bueno, lo del caso de Nabila Rifo, yo me enteré y me indigné y me enojé y me siento bien porque ahora estoy súper conectado y voy a marchar y no sé qué. Y Nabila Rifo siempre la habrá, siempre la habrá, eso siento decirlo, digamos, y no va a haber, quizá habrá una menos o una más, digamos, según las leyes que hagamos o las marchas que hagamos. Eso no va a cambiar. Sin embargo, lo que sí es que yo lo siento, lo vivo. No soy yo, en el fondo, un colaborador, un voyerista, y el día de mañana el que vuelva a matar a una Nabila Rifo no lo hará para mí, no lo hará para ser alguien, no lo hará para ser famoso. O sea, quiero decir que la invisibilidad de los casos puede ser una forma de piedad. Yo puedo conseguir piedra después de esto, digamos, de decir esto. Pero Que seguir visibilizándolo. pero ¿por qué siempre los alimenta la crímenes perversión? sexuales son los más importantes? Porque la pedofilia, porque el cura que se viola al niño, ¿por qué? ¿Por qué gozamos? ¿Por qué nos gusta? El cura que robó, el cura que mintió, el tipo que se va, eso no tiene ningún charme, no tiene ningún sexo. Y entonces, yo siento que el que se indigna mucho, como por ejemplo con los casos, antes de esto había toda esta fiebre de la pedofilia. Sí, yo soy tan poco pedófilo, o quizás tan pedófilo, digamos, que no quiero saber. No quiero saber cómo. Y entonces me contaba la persona indignada, y entró y le metió. Todos los que fueron a ver la película de Caradima, que era bastante buena, digamos, ¿cómo se llama? El Bosque. Todos querían ver cómo mi cuñado Luis Ñeco se lo metía, digamos. A veces todo lo que. Pero es lo que decía Pasolini, claro, que terminó muy mal por culpa de eso, digamos, que la indignación es un placer. Exactamente, eso recordaba cuando te escuchaba. Claro, y Pasolini dice la indignación es un placer, y es un placer, y el moralismo consiste en negar ese placer, en vivir ese placer, porque lo propio del moralista no es no gozar. Eso no es moralismo, eso es, digamos, sanidad, digamos. Si tú no, el tipo que no goza con una mujer golpeada o con un desnudo, ese no es moralista, ese es un señor normal que no le interesa, digamos. Lo moralista es ir al prostíbulo, ser parte de la orgía y en el medio de la orgía decir, ¡esto es una orgía! Ese es el moralista. El otro no, digamos. El homofóbico que es tan homofóbico que no le interesa, no le importa, y ni siquiera ve y los ve a los dos besando y dice, qué simpático, estas personas están pasándolo bien. Ese ya no. El problema es el que le gustaría estar ahí. Y está ahí, y está dando un beso, y de repente, ¡no! Tú me estás violando. Ese es el. Bueno, entonces, ¿cuánto de toda esta campaña en torno a la violencia de género es
voyerismo. Ese es en los casos extremos. En los casos no extremos, sí, yo creo que sí hay una contribución que es evidente y que yo no puedo más que aplaudir, que es que muchas formas de violencia totalmente normales en la sociedad patriarcal de ayer y totalmente vista como algo ante lo que no se puede hacer nada y ante lo que hay que resignarse o llorar, digamos, son hoy en día denunciadas, vistas y miradas y eso no puede ser más que benéfico, digamos, en el sentido de decir con todo, y eso tendremos que aguantar mucho tiempo en que hay que adecuar el instrumento, digamos, en que pasaremos de, bueno, si yo vi un tipo que mostró el pene en el paradero y es terrible, a el tipo que quiso, pero da lo mismo. Aguantaremos el tiempo en que se llegue a la justa medida, digamos, en que es realmente violencia, que no es. Pero sí, me parece, no puede ser más benéfico, y lo vemos en la sociedad chilena, yo lo veo todos los días, digamos, que formas de agresión normales, aguantables, soportables, ya no lo son. Y que ir a denunciar al juzgado, ir a denunciar al policía, y no solo ir a denunciar a la policía, sino que ir a hablar con el suegro, con el cuñado, con el hermano, el tipo no te está diciendo, tú estás hablando pura. Y eso en Chile ha sido una cosa que ha sido alucinantemente rápida. O sea, hablábamos del caso del diputado Rincón, yo no sé si es verdad o no, me da lo mismo, o sea, pero sí lo que es verdad es que la ley en esa época decía que no tenía nada, que aunque hubiese abusado, aunque lo hubiese golpeado, eso era un desacuerdo de pareja y no había que meterse. Y la ley hoy día dice algo totalmente distinto. Y eso es aplaudible y no puedo más que... Pero en los casos extremos, solo estamos viendo el placer de... Y entonces somos... Entonces, o disfrutamos el goce del placer, de una forma de ser parte, de ser Nabila y ser o gozamos la pornografía del dolor y de la inocencia, o no, digamos. Yo no sé en qué categoría estoy, pero a mí la única pornografía que me gusta es la pornografía lésbica. Así que yo soy quizás el único heterosexual que va quedando, pero, que solo me gusta ver dos mujeres entre sí. Bueno, pero yo creo que lo que está diciendo, no sé si leyeron el Traveling de Capo, ¿no? Esta idea, ¿no? Que no todo puede ser visto, no se puede mostrar todo, digamos. Hay ahí, eso es fascismo de algún modo. Pero Luciano, tu turno, digamos, a mí me gustaría retomar algo de lo que decía Rafael recién y enfatizar que la moral, toda moral es perversa, ¿no? Digamos, toda moral es una forma de perversión. Y una moral puede ser conservadora o reaccionaria, pero también la moral liberal, no por liberal, deja de ser una forma de moralización, ¿no? Y creo que el problema hoy en día son justamente las perversiones liberales, ¿no? Las perversiones que se consolidan en nombre de la libertad, ¿no? Cada vez más restrictivas, ¿no? Porque en nombre de la libertad se generan nuevas restricciones. No voy a hacer yo una apología del patriarcado en absoluto, no me interesa más que establecer un matiz o un contrapunto, ¿no? Digamos, en cierta medida el patriarcado, ¿no? como tal generaba sus propias formas de violencia, ¿no? Como decía hace un momento, el patriarcado, uno de los principios propios del patriarcado es que a las mujeres no se les pega. Claro, no se les pega en el espacio público, se les pega en el espacio privado, ¿no? Por eso las mujeres luego salían a la calle con anteojos negros, ¿no? Digamos, el varón frustrado que se peleaba con su jefe, ¿no? Y volvía a su casa y fajaba a su mujer, ¿no? Digamos, invisibilizaba la violencia al espacio doméstico. La violencia patriarcal es la violencia del espacio doméstico. Sin embargo, hoy en día no nos encontramos con la violencia hacia las mujeres en el espacio doméstico solamente, sino que hay nuevas formas de violencia que ya no son las del patriarcado, que son violencias en el espacio público. Un tipo persigue a una mujer por la calle con un revólver, ¿no? Ya no nos encontramos con esa violencia que necesita invisibilizarse. Por lo tanto, el discurso de visibilizar lo invisible no nos permite ver las nuevas violencias invisibles que son visibles y que tienen que ver no tanto con la mujer ocupando un lugar de objeto en la sociedad, sino con la mujer ocupando un lugar de sujeto. Un sujeto al cual se le supone un goce, una mujer que debe gozar cada vez más. Lo encontramos en los celos de los varones actuales, que, por ejemplo, otra gran institución patriarcal era el duelo. Un varón se encontraba con la situación de que su mujer le era infiel y se batía a duelo con otro hombre, corría a la mujer, como dice el tango,
¿no? Vos no tenés nada que ver, hombre a hombre resolveremos este asunto, ¿no? Hoy en día, frente a la situación de celos, son cada vez más los varones que por suponerle un tipo de satisfacción a la mujer en su infidelidad, la matan. Ahora, eso no tiene nada que ver con la violencia patriarcal. Esas son nuevas formas de violencia propia del mundo liberal que le supone a la mujer un imperativo de satisfacción cada vez mayor. Y es insoportable escuchar, ¿no?, la forma de satisfacción que le suponen los hombres, por ejemplo, ante una infidelidad a la mujer. Y como me decía una vez un paciente, me decía, ahora seguro que ella está en su trabajo cogiendo con su jefe, ¿no? Y entonces estoy seguro de que ahora está en el baño de su oficina cogiendo con su amante, ¿no? Digamos, lo único que yo le pude decir a este hombre para tratar de calmarlo un poco es decirle, coger en un baño no es gran cosa. No, seguramente no sea el polvo de su vida, ¿no? Digamos, es en un baño, es seguramente no, digamos, no hay mucho ahí para. Pero los casos de femicidio muchas veces lo que revelan son estos varones fuertemente celosos que no tienen que ver con la lógica de suponer detrás de la mujer otro hombre con el cual rivalizar, sino que suponen en la mujer una intención de gozarlos, de, bueno, digamos, incluso esto incumbe, ¿no?, especialmente, como decía hace un momento, no solamente las relaciones duales, ¿no?, porque muchas veces en los casos de femicidio hay detrás especialistas que alimentan fantasías. Por ejemplo, después de una separación, los abogados que construyen la fantasía de la mujer que te va a sacar todo, ¿no? Seguramente ella te va a querer ahora expropiar de todos tus bienes, ¿no? O sea, con respecto a la cuestión del femicidio, mi gran crítica no tiene que ver tanto con cuestionar la noción, sino reducirla a una relación dual y no incluir la participación institucional muchas veces de profesionales que incentivan fantasías que promueven los actos femicidas, ya sea jueces, abogados e incluso, ¿por qué no?, psicólogos, ¿no? Y un segundo punto que quisiera mencionar con respecto a esta cuestión, ¿no?, con respecto a la violencia, ¿no?, digamos, no solamente diferenciar entre la violencia patriarcal y la violencia actual, ¿no?, tiene que ver también con un matiz propiamente de época, lo diría de esta forma, que tiene que ver en particular, a ver cómo lo digo, ¿no? Creo que al quedar ubicada como sujeto al que se le supone un tipo de satisfacción, ¿no?, la mujer de nuestro tiempo, incluso muy lúcida, se infantiliza cada vez más, ¿no? Lo que corroboramos en muchas de las situaciones de la llamada violencia de género son vínculos profundamente infantiles. No es ya una relación entre hombres y mujeres, ¿no? De hecho, ¿no?, volviendo al título que nos reúne, el de si hay hombres o no hay hombres, ¿no?, me parece que cada vez también nos encontramos con una generalización de las posiciones infantiles que hace que tanto a hombres y mujeres les cueste mucho ocupar un lugar sexuado. Y esto sobre todo, que puede parecer una afirmación extravagante, ¿no?, sobre todo se corrobora hoy en día en algo que empíricamente se comprueba, que es que las consultas por niños a profesionales de la psicología son cada vez por niños en edades más tempranas. Niños de 1 año, 2 años, 3 años. Cada vez la edad por los niños a los que se consulta a un psicólogo es menor, lo cual muestra muchas dificultades de los varones y mujeres de nuestro tiempo para ocupar funciones parentales. Padres niños, en el fondo. Exactamente, ¿no? Son hijos que tienen hijos, ¿no? Ni hombres ni mujeres, quizás, ¿no? Hijos con hijos, que, digamos, a 1 año, 2 años se encuentran que no pueden sostener funciones parentales, ¿no? Ese es un gran problema de nuestro tiempo. Bueno, llegaron algunas preguntas. Voy a partir, bueno, hay un saludo, dice, esto no es una pregunta, Rafael Gómez es lo máximo. Muy bien. Rafael Cáliz. ¿La digo? No, no. Oye, bueno, voy a partir yo creo como con la pregunta más polémica. Dice, desde el punto de vista de la heteronorma y la estructura patriarcal, ¿cómo evaluarían sus propias intervenciones y forma de actuar hoy? Y si en otras charlas o conversatorios creen que de alguna forma, tal vez inconscientemente, reproducen inconscientemente las formas dominantes de relacionarnos o se sienten ajenos a todo esto, las heteronormatividades, coitocentrismo.
acabamos de decir que, bueno, por lo menos yo, que yo estoy a favor de la heteronormalidad, normatividad, que me parece muy bien, me parece. ¿La heteronormatividad o lo hetero como relacionarse con lo otro? Que no es lo mismo. Parece, bueno, la palabra heteronormatividad, si lo diferenciamos de la heterosexualidad, me parece bien, me parece que... Y me parece que la normatividad está hecho para que tenga sus excepciones, digamos, para que tengan... Entonces, me parece que es terriblemente... no sé cómo decirlo, pero triste que quienes que están fuera de la norma sean aceptados, quieran ser la norma, digamos, porque estar fuera de la norma me parece súper bien. Por ejemplo, yo soy escritor, digamos, o no sé lo que soy, digamos, o soy despeinado, no sé. Sé que la normatividad es de los ingenieros comerciales, pero yo elegí no ser ingeniero comercial, pero no me parece... Yo no quiero que el mundo se llene de escritores y que los ingenieros... Yo quiero ser distinto a los ingenieros comerciales. Y reivindico mi libertad, y reivindico mi lugar y reivindico además mi libertad y mi rebelión ante esta opresión, por supuesto. Pero yo no quiero otra cosa que mi lugar, en el sentido de... Entonces, ¿qué es lo que es la heteronormatividad? Quitándolo, como dice Luciano, de la heterosexualidad. Es que yo creo que sí, las parejas tienen que ser heteros, en el sentido de que tienen que tener otros. Y que el otro puede ser del mismo sexo. El otro no es anatómicamente el mismo, pero yo creo que ese otro también involucra a los niños, que es otro más dentro de otro. O sea, que una pareja que produce niños, y esos niños son otros, que tienen otro nombre y otro apellido, y además no solo son otros porque son otros tuyos, sino que van a vivir cuando tú estés muerto. O sea, son otro tiempo, son otra generación, son otra época. Esa otredad, perdóname, hasta que no me digan algo mejor, me quedo con eso. Y yo creo que esta frase que estoy diciendo ahora es la resumen de lo que le pasa a mucha gente. Hasta que no me digan algo mejor, bueno, yo me quedo con esto, porque me contaban que de lo que yo vengo es horrible. Ya, está bien, yo reconozco todos los horrores, pero no me están diciendo nada mejor de esto. No me están diciendo nada, me están diciendo que mi vida está mal. Me están diciendo que todo lo que yo hice está mal, pero no me están diciendo nada de lo que está bien. Entonces yo se lo digo a mi alumno, le digo a mi alumno, hay dos posibilidades frente al invierno, digamos. O abolimos el invierno por ley y se mueren 400 viejos y pueden reclamar ante el tribunal que se murieron de viejos de invierno, pero que el invierno está abolido por ley, o abrigo a las personas y involucro y digo que el invierno existe. Pero hemos escogido todo, la idea, que es absolutamente burguesa, que realmente el lujo que se da la pequeña burguesía, de creer que ellos pueden abolir el invierno, como a ellos no les pasa el invierno, digamos. Ellos creen que pueden por ley, y por eso toda esta gente de Revolución Democrática está en esa onda, de prohibir por ley en la Constitución el invierno. Chile tendrá solo 2 temporadas, verano y primavera. Y con eso se acabó el invierno. Pero se van a morir los viejos igual. Entonces, y además van a morir sin saber de qué se murieron. Se murieron de frío, pero se murieron de frío en verano. Son todos unos idiotas, digamos. Entonces, eso es... Bueno, yo creo que eso es lo que pasa precisamente hoy día en el tema del amor. O sea, hay cosas que no se pueden nombrar. Y ponte tú, la socióloga Eva Illouz dice que en su libro ¿Por qué duele el amor? Dice, bueno, hay razones sociológicas para explicar hoy día la desventaja en la que se encuentran las mujeres a propósito del ya no hay hombres. Dice, bueno, el sufrimiento amoroso generalmente tiene que ver con el que se enamora primero, el que demanda algo más, digamos, ese perdió siempre, en todas las relaciones, en cualquier anatomía. Lo que pasa es que hay algo que es reiterativo, ¿no? que se repite mucho y que tiene que ver con que hay una desventaja igual en las mujeres por el hecho de que existe algo que se llama el reloj biológico. Efectivamente, hoy día las mujeres no andan con el vestido de novia en la cartera, pero sí con los óvulos. Hay otros destinos que la maternidad, por cierto, pero hay una gran cantidad de mujeres que de todas formas quieren ser madres, ¿no? Entonces, tienen una presión que los hombres no tienen. Y pensando en que hoy día hay algo, ¿no?, de los hombres, que es este hombre que hemos descrito hoy día, quizás el del libro de Rafael, los tipitos que dice Luciano, el macho está cansado, digamos, no le interesa dar estas pruebas de potencia, esta cosa de estar emparejado tampoco le da ningún estatus en especial,
puede dedicarse a hacer sus propias cosas, digamos, y además accede fácilmente a lo sexual, ¿no? Que era antes, uno me tenía que pagar un precio para acceder a lo sexual de alguna manera, por último invitar a comer, hoy día no es necesario, digamos, el discurso es de disponibilidad sexual. Entonces el hombre, ¿qué es lo que tiene? Tiempo, y una desviación estándar bastante más grande, porque si ustedes se fijan en términos de edad para elegir, en términos de... Incluso en general suele ocurrir que un hombre también, desde el punto de vista educacional, tiene una desviación estándar donde puede involucrarse con más gente, mientras que las mujeres generalmente buscan un candidato que sientan igual o superior, ¿no? Entonces, eso pone en una situación de desventaja a las mujeres. ¿Y qué pasa? Que hoy día además hay un discurso donde las mujeres no pueden estar desesperadas ni ansiosas, porque por supuesto eso no coincide con el discurso de la mujer emancipada. Entonces, supone que va en silencio a la consulta a decir, bueno, tengo un problema, que es la típica frase, me meto con puros pastelos, yo tengo un problema personal, no tengo autoestima y todas estas cosas que la psicología y las revistas enseñan, ¿no? Cuando, no, lo siento, hay una situación sociológica, ¿no? De la cual no se puede hablar. Que lo pensé a propósito de lo que tú estás diciendo, que de alguna manera hay ciertas condiciones, ¿no? que no favorecen el encuentro o que dejan a ciertos sujetos en desventaja y además no se puede. ¿Y por qué además qué tiene de malo meterse con pasteles? Los pasteles son muy ricos. Se tiene tanto el postre, digamos. Si te gustan los pasteles, ¿qué tiene de malo? Espera más de un pastel. Luciano, ¿qué puedes decir al respecto? ¿Cómo era la pregunta? La pregunta, te la repito. Desde el punto de vista de la heteronorma, la estructura patriarcal, ¿cómo evaluarían sus propias intervenciones en las charlas, conferencias y todo eso? Y si no reproducen inconscientemente las formas dominantes. Yo creo que, ¿no? Digamos, durante esta charla yo pensaba al mismo tiempo como que Rafael y yo tuvimos cierto gesto muy, muy masculino, que es el de darnos la razón mutuamente, ¿no? Como el de decir, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Aunque era mentira. Sin duda, ¿no? Creo que es un gesto donde creo que al menos nuestras intervenciones tuvieron algo digamos, pusieron en acto un funcionamiento típicamente masculino, ¿no? Creo que no me considero un defensor de la masculinidad. De hecho, más bien lo que suelo hacer cuando tengo la oportunidad de hablar es transmitir lo difícil, lo torpe, lo incómodo que es la masculinidad, ¿no? Digamos, algo que también implica muchas restricciones para un varón, ¿no? Digamos, ser un privilegiado, ¿no? Digamos, al igual que en la dialéctica del amo y el esclavo hegeliana, ¿no? Ser el amo es muy incómodo, ¿no? Si uno piensa en la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, el amo es el único que no goza, ¿no? El amo es el que padece ser amo, ¿no? En última instancia, el que efectivamente descubre las condiciones para la satisfacción es el esclavo. Ser un amo es algo que ahí es donde creo que trato de hablar con mis amigas mujeres y muchas veces decirles no confundan sus reivindicaciones con fantasías, ¿no? Digamos, lo que puedo hacer como varón frente a la reivindicación femenina es, en todo caso, lo último que haría, lo más indigno que podría hacer sería querer identificarme con una mujer y decir yo estoy del lado de ustedes, porque no es cierto, ¿no? No estoy del lado de las mujeres, no podría estarlo, no sé ni cómo sería, ¿no? Digamos, lo que más recuerdo es que quizás cuando yo era niño tenía una prima que tenía unos vestidos preciosos y yo añoreaba usar vestidos como mi prima, pero ¿no? Después ese que recuerdo quedó reprimido, ¿no? Hasta apareció en un análisis después, ¿no? Digamos, siempre tuve una fascinación muy grande, siempre envidié mucho a las mujeres, ¿no? Digamos, tengo una gran envidia, ¿no? De hecho, Melanie Klein, una psicoanalista inglesa, ¿no? Hablaba de la envidia de los varones hacia las mujeres, ¿no? Como si creer que solamente existe la envidia del pene de las mujeres a los hombres, no inhibe que existe una gran envidia, ¿no? De hecho, algo que dice muy bien Melanie Klein es que los varones se vuelven hábiles en la inteligencia como una forma de compensar la incapacidad para crear, para producir, para procrear, ¿no? En última instancia, el varón intelectual no es
un resentido, es aquel que no puede procrear en su propio vientre, entonces se dedica a tener esos hijos de fantasía, que son los libros, esas cosas que hacemos los varones, ¿no? La masculinidad es en última instancia la compensación de no poder haber sido mujer. Y en ese punto, ¿no? Creo que también es cierto que el debate sobre la cuestión femenina en Latinoamérica tiene muy poco tiempo, que es muy reciente, que de hecho no hay más que pensar en cómo Judith Butler, ¿no? Digamos, desde hace muchos años ya, Judith Butler dice explícitamente, no generalicemos la hipótesis del patriarcado, no lo generalicemos, lo dice explícitamente en sus libros, y sin embargo nos encontramos con que el feminismo local generaliza la hipótesis del patriarcado, ¿no? Digamos, atrasa más de 20 años. ¿No? Pero nuestro debate es muy reciente, también hay que tener paciencia con lo que atrasa. El feminismo de otras partes del mundo es muy crítico del propio feminismo en el punto donde la reivindicación de género puede ser muy funcional a las sociedades liberales. Y quienes vivimos en sociedades que vienen de los mal llamados gobiernos populistas, feos, malos y sucios, ¿no? Empiezan a optar por formas que muchas veces son las del mal llamado primer mundo, ¿no? Y empiezan a cometer los mismos errores. ¿No? Digamos, en nombre de... A mí lo que me preocupa, y ese es el punto donde suelo hablar insisto, digámoslo, con mis amigas feministas, ¿no? Para decirles muchas veces, quizás yo soy un varón privilegiado, pero si me van a pegar, péguenme en un buen lugar. Donde me duela. Exactamente. ¿No? Peguen donde duela, no inventen, ¿no? De acuerdo con la más vulgar de las fantasías, ¿no? Un varón que no existe. Si van a pegar, peguen en serio. ¿No? Que para eso estamos los hombres, para dar golpes y para recibirlos también. Bueno, vamos con la última pregunta y bueno, les quiero contar antes que se vayan, igual que tenemos unos libros para regalar, así que para que no salgan corriendo ahí al vino. Y la última pregunta, bueno, supongo que es como un corazón herido, digamos. Yo creo que una de las grandes preguntas, seleccioné, perdón, las otras que no pude tomar, pero en honor al tiempo, y que es que ¿qué pasa con el amor? Con la falta de amor. Es una pregunta. ¿Qué pasa con la falta de amor? Te amo, Rafael. Es complejo, ¿ah? Pero yo leí un libro de una entrevista de Alain Badiou que se llama Elogio al amor. Y él, bueno, como marxista, maoísta, atribuye el problema del amor a un problema societal, económico, digamos. No económico, sino que sociológico, digamos. No dice porque no hay plata para enamorarse, sino que sería demasiado... Pero es que la aventura del otro, que es la heteroaventura, la aventura del otro, yo no digo que sea anatómicamente el mismo, aunque creo que anatómicamente también tiene un significado, no creo que sea... baladí, digamos, la biología. O sea, no creo que en el caso de un hombre lanzar tu semen a una caverna, bueno, o lo que sea, un laberinto, del que puede salir una persona que te dice papá o mamá, bueno, papá te dice a ti, esa incerteza al acto sexual, digamos, al acto amoroso, le da un significado que yo creo que es difícil de obviar. Como te digo, porque ahora lo estaba pensando recién, es el tema del tiempo. O sea, yo en el acto sexual estoy atándome a otra persona, la mujer, estoy atándome posiblemente a otra persona más, el niño o la niña, y me estoy atando a otra cosa más, el tiempo, el otro tiempo, el tiempo en que yo voy a estar muerto, en que yo voy a morir. Es algo que los hombres vivimos muy fuertemente, que yo creo que las mujeres no viven de esa manera, y que es súper interesante, por lo menos para mí, no se para nadie. El día que nació mi hija, mi primera hija, la Beatriz, yo sentí que ya primero había cumplido mi tarea, que ya no sirve para nada, y que yo sabía lo que era la muerte, y que yo estaba muerto, ¿no? Me tuve que inventar otras tareas para seguir
viviendo, pero eran invenciones. Me demoré varios años en construir un lugar en esa relación entre mi mujer y sus hijas, y es un lugar dentro de mi casa y un lugar dentro de mi vida. Y porque también existe una cosa que se llama la envidia de los niños, digamos. Porque también saber que alguien que va a vivir cuando tú estés muerto significa que tú te vas a morir primero y que alguien va a vivir más que tú. Igual mi hija es alguien que es superior a mí, porque va a vivir en el 2035 y yo no. ¿Me entiendes? Y yo no entiendo esta cosa de lo ecológico que le dicen a los hijos. Voy a... ¿Ecológico? Los ecológicos que dicen, oye, no quiero destruir este planeta porque quiero que tú puedas ver lo que yo vi. Yo no quiero que mi hija, yo quiero ver por última vez este bosque y quemarlo para que no lo vea, porque por lo menos tengo yo una ventaja sobre ella. O sea, ojalá yo no vea puro cemento. Porque eso es lo natural, digamos, lo normal. Lo otro es una fantasía. El mundo se acaba en uno. Sí, se acaba en uno. Bueno, quiero decir que el amor tiene que ver con eso, digamos, con enfrentarse con esa otredad, que es la otredad de la muerte, la otredad del abismo, la otredad de... Y lo que estaba hablando del tiempo, digamos, mi mujer, cuando nació mi hija, no sé, no está aquí para testimoniar, pero es otra vida, y ella empezó a tener 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, o sea, empezó de cero, y yo terminé cuando ella empezó. Y eso es muy difícil, es muy abismante, es muy complejo, y es y si uno no tiene una sinceridad para conversarlo, para debatirlo, es muy complicado. O sea, el hombre que se va a comprar cigarrillo y no vuelve es porque no sabe cómo lidiar con ese abismo, no sabe lidiar con esa muerte. Bueno, por eso hoy día se le hace el quite al amor, pues precisamente yo creo que Claro. la falta de amor tiene que ver con evitar el abismo, o tratar de hacer estas cosas contractuales. O sea, que decía una Luciano, mujer ¿no? empieza a vivir ¿Cómo va a meterte? Tú estás aquí, está tu mujer con una guagua que está chupándole las tetas como Louis Armstrong o como Milt Davis. O sea, visto cómo las guaguas chupan tetas es una cosa impresionante. Yo realmente soy un artista. Porque no es que chupen nomás, sino que se adaptan. O sea, son un verdadero... Yo ante eso, ¿qué tengo que hacer? O sea, ir a comprar... Por suerte no fumo, pero si fumara, no estaría aquí. O sea, me habría ido a comprar cigarrillos y no habría vuelto, porque aquí, ¿qué tengo que hacer yo? No soy nadie. Esa sensación de ser nadie es, yo creo que esencial en la masculinidad. Y las mujeres con las que yo he hablado, cuando yo les pregunto, porque yo nunca he entendido por qué una mujer se acuesta con un hombre, digamos. O sea, y se casa con un hombre y tiene un tipo al lado lleno de erupto y de malo olor y un señor... Bueno, una vez se lo pregunté a la Recalona cuando estaba casada con Iván Moreira, ¿cómo puede estar? ¿Por qué te gustan los hombres? Con Iván Moreira yo no sé cómo. ¿Cómo te gusta? ¿Qué te gusta de los hombres? ¿Qué te gusta? ¿Qué te puede gustar? O sea, una cosa así, un ruido, una porquería llena De de... una diputada. de una disputada. Y entonces la única solución que yo he llegado es que los hombres tienen fin. Los hombres Fin. entregan fin, terminan, acaban, digamos. Y entonces, frente al, por ejemplo, la lesbiana que dice, no, es increíble, yo tengo 6 orgasmos y no termino nunca, y es un círculo en que el último orgasmo, no sé si es verdad, la verdad es que no las veo tan contentas algunas que conozco, pero lo mismo. Pero, porque si fuera así, no sé por qué van a trabajar el otro día a la oficina. Pero da lo mismo, quiero decir, los hombres entregan el fin, o sea, los hombres tienen una concepción de la muerte. O sea, yo creo que los hombres y las mujeres tenemos distintas visiones de la muerte, distintos tiempos con la muerte. Y yo creo que ese encuentro entre 2 muertes posibles es súper, cuando es buena, es súper valiosa, es súper agradable, digamos, y aunque es bastante dura, es súper pedagógica. O sea, que los hombres y las mujeres no tenemos los mismos tiempos, no vivimos en la misma época. Que yo tengo 40 años y 40 años para mí es otra cosa que para una mujer, que tengo 50 años es otra cosa para la mujer. Y eso es, y después vienen los hijos, que es otro tiempo más. Esa sensación que una casa reúne de distintos tiempos, distintas épocas, distintos momentos, es súper valiosa y yo creo que es súper cara sentimentalmente, no financieramente. Las dos cosas. Sí, también. Y Luciano, la falta de amor. Bueno, voy a ser en realidad breve, ¿no? Y por ahí tomar algo de lo que decía Rafael, ¿no? Lo que me evocaba a mí escucharlo, ¿no? Yo recuerdo un escritor francés, ¿no? Creo que era André Maurois, que decía que para morir de amor hay que tener tiempo.
que efectivamente, ¿no? Ahí están esos dos temas que me parece que muy bien expuso Rafael, que es la juntura que hay entre el amor y la muerte, ¿no? Digamos, en cierta medida vivimos quejándonos o cada vez tematizamos más la cuestión del amor en una sociedad que no tiene tiempo para el amor, ¿no? Porque efectivamente el amor como tal es una pérdida de tiempo, ¿no? Uno siempre tiene mejores cosas que hacer que el amor. Uno le dedica al amor el tiempo que le queda, ¿no? Digamos, el tiempo que después de hacer todas las cosas que tiene que hacer, ¿no? Ahí recién, ¿no? busca el amor. Tenemos poco tiempo para el amor. Y recordaba justamente a propósito de eso también un poema muy lindo de una escritora argentina que se llama Silvina Ocampo, que lo voy a parafrasear, no es exactamente así, pero ella en un poema muy, muy bonito dice algo así: no darte nunca la vulgar fidelidad de los que aman para no morir y sin embargo no mueren, ¿no? Digamos, vivimos en una época en la que cada vez más promete el amor, pero no la muerte, ¿no? Ese amor que, como dice no un filósofo, pero casi un filósofo argentino, que es Cacho Castaña, el cantante de boleros y de tangos también, ¿no? Él decía en cierta ocasión, en una entrevista pública, decía: ¿cuántas mujeres escuché decir Cacho, sin vos me muero? Y después ni un resfrío les agarra. ¿No? El amor para toda la vida es una expectativa fuertemente juvenil, ¿no? El problema es poder vivir el amor, ¿no? Sabiendo que el amor incluye, como bien decía Rafael, incluye la muerte, la posibilidad de la muerte. Y cada vez vivimos más con la expectativa del amor de pareja idealizado, ¿no? Cuando me parece que, como bien situaba él, ¿no? Digamos, en el varón hay un momento en el cual el amor de pareja sin duda empieza a declinar y aparece la posibilidad del legado a los hijos, ¿no? Algo que muchas veces hace explotar las parejas, ¿no? Las parejas de hoy en día explotan justamente muchas veces con la aparición de los hijos y con que justamente el amor hacia los hijos, la transmisión, ¿no? Del amor de padres a hijos deserotiza a la pareja, ¿no? Y eso hace que muchas veces sea muy difícil, ¿no? Continuar con las relaciones. Yo creo que en ese punto el amor está un poco sobrevalorado, ¿no? Creo que no es tan importante el amor, ¿no? Creo que hay cosas más importantes en la vida, ¿no? Además, no tenemos demasiado tiempo. ¿Para qué nos vamos a estar preocupando por algo para lo que no tenemos tiempo, ¿no? Esperaría mucho más que antes de estar buscando el amor estemos buscando cómo criar mejor a nuestros hijos, cómo ser mejores amigos de nuestros amigos, cómo hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Siempre a mí me parece un poco ridículo la persona que diría de una forma torpe, ¿no? Aquellos que después de 30 años me andan diciendo estoy buscando el amor de mi vida, siempre me parece un poco pelotudo eso, la verdad que creo que hay cosas más importantes, ¿no? Creo que incluso hasta la sobrevaloración del amor en la sociedad contemporánea, ¿no? Es una de las formas de opresión que toma justamente la sociedad liberal, ¿no? Esa especie de seguir buscando el amor toda la vida, ¿no? Celebro mucho más esas parejas que, ¿no? Se casaban a los 20 años y después de los 30 entraban en esa famosa felicidad de ignorarse recíprocamente el uno al otro hasta el fin de los días. Sí, yo voy a defender el amor porque... porque hay muchas más mujeres. Hay muchas más mujeres. Sí, igual yo envidio a los pelotudos, digamos, porque... que es la gran pelotudez del amor, pero también su maravilla, digamos. El pelotudo después de 40 años que se enamora de una... no sé, antropóloga y se va a vivir con los monos y ese tipo de pelotudez es bien enriquecedora, digamos. Pero esa posibilidad de decir yo puedo ser ese otro, digamos, que pasa mucho en los cantautores, que no sé cómo... Es que el problema ahí, Rafael, es que es llegar a determinada edad y tener que hacer una pelotudez para sentirte vivo. Cuando uno a determinada edad empieza a hacer pelotudeces para sentirse vivo, ¿no? No, si no es digamos, sano. es la vida de un pelotudo, ¿no? Sí, pero un pelotudo... Sí, pero hay una inversión, o sea, lo que dice Badiou, que yo creo que es cierto, que es como la aventura radical de... Bueno, lo mismo que decía Castaño, lo decía también a Nicanor Parra sobre, que decía Vicente Huidobro, Pablo Neruda,
y Pablo Roca, seguidor de Rimbaud, que murió a los 40 años y dejó de escribir a los 25. Ellos se murieron todos viejos y siguieron escribiendo hasta muerte. Malos discípulos del maestro, digamos. O sea, igual esa expectativa, que yo estoy de acuerdo que no es sana, digamos, y no es buena, que es como el momento en que uno es otro, en que uno... Que es como lo más parecido que hay a la cocaína, digamos. He conocido muchos cocainómanos, yo nunca he caído en este vicio, pero los ex cocainómanos empiezan a saber que hay horas del día que existen, que no existían antes de la cocaína. O sea, que a las 3 de la mañana se puede llamar por teléfono a alguien, digamos, esas cosas no... igual algo que yo no quiero pasar por la cocaína, ni mucho menos, pero igual algo que de repente, no sé, pensaba Fogel, que es escritor argentino, y varios más que conocí, que habían sido cocainómanos y le habían guardado de la cocaína esa idea de que quizás las 4 de la mañana es una buena hora para esa radicalidad del amor, que claro, que es como te digo, que es la pelotudez, pero es un tipo de pelotudez que se sale del tiempo oficial. Bueno, si esa pelotudez nosotros no existiríamos nosotros, porque seguramente, no porque Gonzalo Pizarro, Pedro Valdivia o Hernán Cortés, el mismo tipo de pelotudez, digamos. ¿Por qué un tipo se va a ir de Extremadura en un barco a ver a los aztecas, a quemar unos barcos y a entrar a conquistar un imperio? Solo un pelotudo, digamos, total, digamos, un idiota, digamos, o a ir a la luna, digamos. Bueno, también creo que es el miedo a ese tipo de pelotudez que hace que por supuesto mueran miles de personas, pero que esa pelotudez hace que y eso también yo creo que hay un miedo a eso, digamos, a esa aventura radical me fui a México y me quedé y conquisté. Yo estoy del lado tuyo, digamos. Yo no puedo entender eso. Voy a tener que ser el hombre y cortarlos. Ya. Se acabó. Hasta acá. Muchas gracias a los dos. Barbarie, Pensar con Otros, presentó ¿Ya no hay hombres? Una conversación con Luciano Lutero, Rafael Gumucio y Constanza Michelson. Video y narración, Bandada Producciones.